Ahí está. Sí. Y después la subo a YouTube, por si ustedes tienen, no sé, alguna duda o alguna persona que no pudo, que no llegó a la clase. Así que sí, después la subo. Lo que sí les voy a pedir, si pueden, yo los voy a silenciar, pero ustedes silénciense porque si no, no nos vamos a entender. Creo que más o menos estamos ahí. Creo que ya estamos todos otra vez, ¿no? A ver. Bueno, me voy fijando. Bueno, habíamos quedado en bienes del Estado, ¿correcto? Hablamos de que eran bienes de dominio público, cómo actuaba el Estado en el caso de sus bienes de dominio público, y habíamos empezado a hablar de los bienes de dominio privado del Estado y cómo actúa el Estado con respecto a sus bienes de dominio privado. Dijimos que el artículo 236 del Código Civil y Comercial los enumera, pero no es nuestro interés que ustedes recuerden cuáles son los bienes de dominio privado del Estado, salvo que lo lean para tener conocimiento. Nada más, pero no es una pregunta de examen. En el caso, lo que sí es necesario que recuerden que en el caso de los bienes de dominio privado, el Estado actúa casi como un verdadero propietario. Tal cual cualquiera de ustedes, de cualquier persona propietaria de un bien, de un inmueble. Y en este caso ya la utilidad para el pueblo es mediata, no es inmediata, es mediata, ¿está? No es de uso y goce directo, aprovechamiento. ¿Puedo volver a repetir, por favor, doctora? Sí, que en el caso de los bienes de dominio privado, la utilidad para el pueblo, para los ciudadanos, para los habitantes, es mediata, no inmediata, es mediata. Por ejemplo, no sé, hay que entrar a un museo y hay que pagar una entrada, ¿correcto? Ya no es una plaza que es libre y gratuita y de libre acceso. Los bienes de dominio privado tienen una utilidad mediata. Estos bienes pueden venderse y pueden grabarse. Pueden darse, bueno, grabarse, se pueden, sacarse, obtenerse préstamos, dar en garantías, ¿correcto? Como son bienes de dominio privado, también son embargables, obviamente, pueden embargarse, pueden ser susceptibles de ser embargados, ¿correcto? Salvo los que estén afectados a un servicio público. Por ejemplo, los ferrocarriles. Son susceptibles también de ser adquiridos, en este caso, por prescripción adquisitiva, porque como el Estado acá es un verdadero propietario, puede también perder sus bienes por una usucapión efectuada por un tercero, ¿correcto? En este caso estaríamos hablando de las tierras fiscales. Cualquier persona puede usucapir una tierra fiscal al Estado, en el cual el Estado actuaría como un verdadero propietario. Dijimos ya que no son de uso gratuito, por ejemplo, un museo, y el Estado, los bienes de dominio privado, los posee como un verdadero propietario, ¿correcto? Es una persona jurídica ejerciendo la propiedad de distintos bienes. Es una persona jurídica propietaria, como un verdadero propietario, como cualquier persona, pero en este caso una persona jurídica. Bien, hasta acá terminamos la primera parte de patrimonio,
sus derechos, los derechos que lo integran, qué son los bienes, qué son las cosas. Ahora tendríamos que pasar a patrimonio como garantía de los acreedores. Y vamos a hablar de tipos de acreedores, acciones. Antes de iniciar este tema, ¿hay alguna pregunta pendiente, algo que no hayan entendido, que me quieran preguntar, que quieran alguna aclaración o continúo? ¿Continúo? Yo quiero preguntarle, pero si queda tiempo de la clase, Sí. algo que es sobre persona jurídica, pero si Pero terminamos esta persona clase queda tiempo. jurídica, esperá que va a haber una clase de repaso de persona jurídica, que la va a Perfecto. dar un profesor determinado. Perfecto, muchas gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de patrimonio como garantía de los acreedores. Esto lo van a encontrar en el artículo 242 del Código Civil y Comercial. 242, Código Civil y Comercial. Patrimonio acá tiene un concepto diferente. ¿Qué es el patrimonio como en relación o como garantía de los acreedores? El patrimonio es la garantía del pago de las deudas, lo que llamamos prenda común de los acreedores. Pero no todos los acreedores están en un pie de igualdad, ¿correcto? No todos tienen la posibilidad de cobrar al mismo tiempo, de la misma forma. Entonces, ¿qué ha hecho el código? Ha establecido un orden de preferencias con respecto a los acreedores, de acuerdo a la naturaleza del crédito, al origen de la deuda y a las necesidades que está llevado, ¿no?, a llenar, ¿correcto? Entonces, vamos a hablar de clases de acreedores. Primero vamos a hablar de los acreedores privilegiados. ¿Cuáles son los acreedores privilegiados? Son los que van a cobrar en primer término, ¿correcto? Pero vamos a distinguirlos si la preferencia de cobrar antes su deuda surge de la ley o surge de un derecho real. Puede ser que una persona sea un acreedor privilegiado porque su privilegio nace de la ley, lo estipula directamente la ley. Y en este caso, por ejemplo, los trabajadores tienen un privilegio al tener que cobrar, no sé, una empresa que quiebra, el primero que va a cobrar es el trabajador, ¿correcto? Porque tiene un privilegio otorgado por la ley. O una persona que debe cobrar cuotas alimentarias, también tiene un privilegio otorgado por la ley. También hay otras personas que tienen un privilegio, ¿por qué? Porque tienen un derecho real de garantía que surge de una hipoteca. ¿Está? Esto es un acuerdo de partes. Una persona, supónganse que recibe un préstamo y da su casa en hipoteca, ¿no? Su acreedor tiene un derecho, un privilegio sobre su derecho real de hipoteca y va a cobrar él antes que cualquier otro acreedor de esa persona. ¿Se entiende? Bien. Estos privilegios también pueden ser generales o pueden ser especiales. Otro tipo de clasificación. Van a ser generales cuando la persona se puede cobrar sobre todos los bienes de su deudor. No tiene por qué elegir ninguno. Puede cobrarse sobre todos. Y este privilegio va a ser especial cuando recae sobre un bien determinado. Y volvemos al caso del derecho real de hipoteca. El acreedor tiene un privilegio sobre un bien determinado, sobre el que se ha establecido la hipoteca. Y luego
si no llega a cubrir toda la deuda, irá como un acreedor común sobre el resto de los bienes de su deudor. Hablamos ya entonces de los acreedores privilegiados y ahora vamos a hablar de los acreedores comunes o quirografarios, que es la otra categoría. Privilegiados por un lado, comunes y quirografarios, es lo mismo, comunes o quirografarios, es lo mismo. ¿Y quiénes son ellos? Son los acreedores que carecen de todo tipo de preferencia. Los quirografarios carecen de todo tipo de preferencia. Van a cobrar después de todos los privilegiados, hasta después de los que tienen un derecho real de garantía, después de todos los privilegiados. Y si no alcanza, van a cobrar a prorrata, es decir, a porcentaje con todos los demás deudores que pudiera, acreedores que pudiera tener ese deudor, ¿está? No es que van a cobrar todos o ninguno, o todos los acreedores quirografarios en el mismo porcentaje, ¿correcto? Así se divide entre los acreedores comunes, un porcentaje igual para todos. Bien. ¿Hasta acá se entendió la diferencia entre unos y otros? Bueno. Si bien, a ver, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, la garantía, tenemos que saber también que hay bienes que están excluidos de esta garantía. Hay bienes específicamente excluidos de esta garantía común. Por ejemplo, los bienes de los particulares que estuvieran afectados directamente a un servicio público, ¿no? Esto los excluye de la garantía de sus acreedores. Ese bien no se lo van a poder embargar. Ejemplo, tengo una casa y me la alquila el Estado para que funcione la escuela 39. ¿Está? Bueno, mis acreedores no me van a poder embargar esa propiedad porque mi propiedad está otorgando un servicio público, ¿correcto? Entonces queda excluida de la garantía de mis acreedores. Lo que decimos es que el poder de agresión de los acreedores no va a poder perjudicar un servicio público, ¿correcto? Y por eso queda excluida. También quedan excluidas de los bienes, digamos, de la garantía común, las pensiones por alimentos, las cuotas alimentarias, la vivienda en lo que era anteriormente el régimen de bien de familia, que ahora en el nuevo Código Civil y Comercial no se llama más régimen de bien de familia, no tiene una ley aparte, sino que está totalmente esa ley pasada, ingresada al nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 244. Era lo que antes se llamaba bien de familia, la casa esa que se ponía como bien de familia para que no pueda ser embargada ni ejecutada. Bueno, exactamente igual, en el artículo 244 del Código Civil está plasmado, ¿no? Todos los, digamos, todos los pasos que hay que hacer para que la propiedad pase a ser un bien de familia. Y esta quedaría excluida de la garantía de los acreedores. También están excluidos el lecho cotidiano del deudor, de su familia, de sus hijos, sus ropas, sus muebles indispensables, lo indispensable para su uso, lo indispensable para su profesión, o para su oficio. Luego, los sueldos y salarios son embargables hasta el 20%, ¿correcto? Pero esto no rige para alimentos, digamos, para deudas que provengan de alimentos. Acá, si bien el juez suele fijar un 25% aproximadamente,
pero en otros casos han fijado el 60%, y puedo dar fe porque ha ocurrido en juicios en los que he intervenido. Un papá que tenía 8 o 9 hijos, bueno, le han embargado hasta el 60% de su salario. Así que, bueno, eso es discrecional del juez. Muy bien. Con respecto a lo que serían honorarios profesionales, eso no está excluido, lamentablemente, de lo que sería la garantía, porque, a ver, si bien es alimentario, pero no está excluido de la garantía de los acreedores, salvo que se pruebe por una acción que es la única entrada que tiene esa persona para sobrevivir, es el único ingreso o fuente digamos, de alimentación. Entonces el juez puede, sí, fijar un porcentaje sobre esos honorarios, ¿no? de embargo. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a ver es cómo llego. A ver, el deudor no paga. Yo tengo una obligación y como acreedor quiero que se cumpla. ¿Qué acciones tengo para que mi deudor abone su deuda? Muy bien. En primer término, cada acreedor lo que tiene para iniciar, siempre que tenga un título ejecutivo, es una ejecución individual, un juicio ejecutivo. Lo que llamamos el juicio ejecutivo, bueno, una ejecución individual. Entonces, cada acreedor que tenga un título ejecutivo, un cheque, un pagaré, una sentencia, que una sentencia es un título ejecutivo cuando se encuentra firme, puede iniciar la ejecución. ¿Qué significa? Que no tiene que probar el origen de la deuda, eso ya está. Ya él tiene su deuda, tiene un título ejecutivo, no tiene que probar el origen de la deuda, por lo tanto, no tiene que abrir a prueba. Es un juicio que no se abre a prueba, se ejecuta, se intima a la contraparte a pagar, se le dan 5 días para oponer las excepciones que la persona crea conveniente, no sé, de pago parcial, de pago total, de las excepciones que crea, que después ustedes ya lo van a estudiar más adelante, y listo, sale la ejecución y se embarga. Una ejecución es un juicio que no se abre a prueba. También puede el acreedor iniciar una ejecución colectiva. ¿Y cómo sería la ejecución colectiva? Las ejecuciones colectivas son cuando se juntan todos los acreedores, todos proceden conjuntamente y se van a distribuir el patrimonio del deudor. Estas ejecuciones colectivas son los concursos civiles y las quiebras. Concursos y quiebras. Estas son las ejecuciones colectivas. Pero luego están lo que llamamos las acciones patrimoniales, que ya no son ejecuciones. Las acciones patrimoniales son juicios de conocimiento, juicios en los cuales habrá apertura a prueba, las partes tendrán que producir la prueba que crean conveniente para hacer valer sus derechos, ¿correcto? ¿Y cuáles son estas acciones patrimoniales? La primera, la acción de simulación. La acción de simulación resulta cuando el deudor simula vender su propiedad, vender el bien. Simula venderlo, pero en realidad, ¿no? Simula venderlo, se insolventa, no puede pagar, ya no tiene nada. Pero el acreedor lo que tiene que hacer es demostrar que esa venta fue simulada, que no fue una venta real. ¿Cómo prueba que fue simulada? La persona sigue viviendo en el domicilio. El inmueble se lo compró el cuñado. Son cuestiones que a veces la gente,
por intentar evadir el pago de una deuda, termina pagando hasta costos y costos excesivos porque pierde el juicio, porque es lógico que hay una simulación cuando la venta se le realizó, por ejemplo, a la conviviente, con la cual no está casado, pero le vende la propiedad, ¿correcto? Entonces ahí lo que hace el acreedor, demuestra la simulación, vuelve las cosas a su estado anterior y ahí se cobra su crédito. Esta es la acción de simulación. ¿Se entendió? Bien, pasamos a la siguiente acción, revocatoria o pauliana. En la acción revocatoria, el deudor enajena su bien para insolventarse. ¿Está? Si el deudor, escuchen esto, si el deudor tiene 30 inmuebles y vende uno, yo no puedo como acreedor ir a la acción revocatoria solo por ese bien, si tiene otros 29 de los que me puedo cobrar. Ahí habría como un abuso del derecho, porque tengo otros 29 en los cuales yo podría cobrarme. Bueno, entonces, en esta acción revocatoria, el deudor lo que hace es vende su bien para insolventarse y no pagar. Entonces, ¿qué hace el acreedor? Inicia la acción para que esa venta le sea inoponible a él. Es decir, que se tenga por no ocurrido el acto para él, para el que inició la acción revocatoria. Va a ser para el único acreedor que ese acto se va a tener por no efectuado. Al no tenerse por efectuado el acto, vuelve todo hacia atrás, el inmueble vuelve al patrimonio del deudor y de ahí el acreedor cobra la obligación, la deuda. ¿Se entendió la acción revocatoria? ¿Sí? Profe, ¿puede repetir lo que hace el acreedor? El acreedor, sí, mira, vos pensá esto. Vos pedís al banco un préstamo, ¿correcto? Sí. ¿Quién me está hablando? ¿Natalia? Améndola. Margarita. Vos pedís al banco un préstamo, el banco te da un préstamo, pasás a ser una deudora y el banco es tu acreedor. Sí. Es el que te presta la plata. El que te exige que cumplas la obligación. Ese es el acreedor, ¿lo entendiste? Sí, sí. Bien. Bueno. Gracias, profe. De nada. Bueno, seguimos a la tercera acción. La tercera acción es la acción subrogatoria u oblicua. ¿De qué se trata? Se trata de la inacción del deudor. El deudor tiene a su vez deudores, pero ¿qué hace? Se hace el distraído, porque si le ingresa a él dinero a su patrimonio, va a ir el acreedor y se lo va a cobrar, ¿está? Entonces, él no acciona, no le cobra ni siquiera a sus deudores para que no le ingrese dinero a su patrimonio y no beneficiar a sus acreedores. Entonces, los acreedores, subrogándose en los derechos del deudor, ejercen la acción, se subrogan en los derechos de su deudor, ejercen la acción y hacen ingresar al patrimonio de su deudor dinero o bienes para luego cobrarse de ellos. ¿Correcto? La acción es así. El acreedor se subroga en los derechos del deudor. Inicia la acción. Logra que el deudor cobre. Al deudor le ingresan los bienes a su patrimonio. Y es ahí cuando el acreedor se cobra su deuda. ¿Está? Esa es la acción subrogatoria. Distinta a la cuarta acción, la acción directa. La acción directa es una acción nueva, incorporada
al nuevo Código Civil y Comercial en el artículo 737. Es una acción nueva que hasta les digo, desconozco si hay mucha jurisprudencia, pues muy nueva. En esta acción, si bien se parece a la oblicua, pero es una acción directa. Por ejemplo, vamos a ponernos un ejemplo. Una persona que alquila un departamento, ¿no? Yo alquilo, a ver, yo soy dueña de un departamento. Viene Juan y me lo alquila para vivir. Me paga 10.000 pesos. A su vez, Juan se lo subalquila a Pedro, quien le va a pagar a Juan 10.000 pesos. Ahora, yo que soy la dueña y que quiero cobrar, a mí Juan deja de pagarme. No me paga más. Entonces, por acción directa, yo le voy a cobrar el alquiler a Pedro. ¿Está? Voy a ir directamente a cobrarle a quien mi deudor le subalquiló. Para que esta acción proceda, se tienen que cumplir determinados requisitos. Tiene que haber, primero, un crédito exigible del acreedor contra su propio deudor. Es decir, yo contra Juan tengo que tener un crédito exigible. Segundo, tiene que haber una deuda correlativa de un tercero a favor del deudor. Esa deuda correlativa sería la que tiene Pedro para con Juan. Una deuda correlativa. Y acá dimos el ejemplo del subcontrato de locación. Tercero, tiene que haber homogeneidad en ambas prestaciones. O sea, que si yo le quiero cobrar, si mi deuda, si yo tengo que cobrarle a Juan 10.000, lo que Juan le tiene que cobrar a Pedro tienen que ser 10.000 para que yo pueda directamente ir a cobrarle a Pedro. Eso es la homogeneidad en las prestaciones. Y por último, como cuarto requisito, tiene que haber sí o sí citación a juicio del deudor. Porque por más que sea una acción directa, yo al deudor lo tengo que citar a juicio. No lo puedo evitar. ¿Está? Bueno. Hasta acá terminamos con las acciones y terminamos con la bolilla. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna acción que no les quedó clara de esta segunda parte o de la primera parte y quieren aprovechar estos minutos que quedan, ¿alguna duda? Profe, por ejemplo, acá cuando dice crédito exigible contra su propio deudor, ¿qué sería? ¿Tendría que legalizarlo, ir a algún lugar? No, exigible es que yo le alquilé y tengo un contrato de locación que dice que él en forma mensual y consecutiva me tiene que pagar 10.000 pesos. Ese crédito ya es exigible. No es un garante, no es que le va a cobrar el garante, pero si le debiera... Como si no se trata de la garantía, no. No, ya sé que no es la garantía, pero como si la persona no paga, la otra va a cobrarle al garante. En este caso le va a cobrar a alguien que le debe al segundo. Bueno, suponete que sería así, que yo le voy a ir a cobrar al deudor de mi deudor, pero le voy a cobrar directamente, porque hay una homogeneidad. Siempre y cuando sea el mismo valor. Exactamente, tiene que haber homogeneidad en las prestaciones. Profe, por ejemplo, lo que hizo Juan es el que yo le alquilé, digamos, yo soy el dueño. Sí. Juan es el que alquila a otro. Subalquila, suponete que es algo que no se puede hacer, pero el contrato no decía que no se podía subalquilar.
Bueno, entonces yo le tengo que hacer otro contrato entonces para estar legal. No, no tenés que hacerle ningún contrato, haces una acción directa para vos cobrarle a Pedro. Vos sos el Acción dueño. Vos le alquilás a Juan y Juan le alquila a Pedro. Entonces vos haces una acción directa, iniciás una acción directa para cobrarle a Pedro. No, ningún otro contrato. Acción judicial. Una acción directa que acción judicial sería. Es que las acciones patrimoniales son acciones judiciales. Las ejecuciones son acciones judiciales. Son todas, a ver, demandas judiciales. Lo que estamos hablando acá es inicio una ejecución individual. Es un juicio ejecutivo que se inicia en tribunales. Inicio una ejecución colectiva. Es una quiebra que se inicia en los tribunales. Una acción de simulación. Es una demanda que inicio en tribunales. Todas son acciones que se inician en la justicia. ¿Mm? Bien. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguna otra preguntas? ¿Dudas? Sí, que en los contratos de locación ya no existe el subalquiler, o sea... No existe si vos hay una cláusula que diga que no se puede subalquilar, pero si no lo dice... Pero es que casi todos dicen eso. Casi todos, pero nosotros vamos por el, ¿entendés? Nosotros no podemos decir, bueno, pero casi todo. No, nosotros vamos, vos vas a ser abogado, entonces vas a decir, pero si no está escrito, no está. Un ejemplo, profe. Sí. Yo alquilo un terreno, sí, y pongo una cancha de papi fútbol o estacionamiento. Yo estoy subalquilando cada parte. No, pero bueno, está bien, pero vos sos el propietario y así es el negocio. Claro, no, pero yo le digo a Walter, que es mi amigo. Claro, sí, bueno, por partes, pero no sería, esto sería una acción para cobrar una deuda, homogénea. Otra cosa, profe. Sí. Las empresas que quiebran. Cuando una empresa quiebra, ¿alguien cobra realmente de una empresa quebrada? Sí, en las liquidaciones sí, cobran. Lo que pasa es que primero cobran los que, Primero cobra el abogado. Ojalá sería así. No es así, ¿eh? Vos vas a ser abogado. No hable mal de los abogados. No son los primeros que cobran. No son los primeros que cobran. Al contrario, vos sabés que hay un síndico y todo pasa por el síndico. ¿Quién le va a pagar si no a ese abogado? Hay un síndico, todo pasa a través del síndico. Es el que autoriza pagos a todos. Una vez que hay una quiebra, hay un síndico. Y ese síndico es el que se va a ocupar y no entra ni sale ni se mueve nada, sino es a través del síndico. Así que a veces es difícil. El abogado puede llegar a cobrar muy bien, pero no cobrar primero. Es así. Tenía entendido que sí, disculpe, profe. No. Según quien te lo pague, no sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? Bueno, entonces me despido. Hasta la próxima. Vayan leyendo. No sé si está, no sé qué clase me toca dar, pero les agradezco. Que tengan una linda semana. Sí, decime. Una preguntita. Sí. Esto sería, tal vez no cabe, pero particularmente yo fui el damnificado y quizás tengo tiempo todavía. Pagué 2 veces el plan del coche Volkswagen. Sí. Y 2 veces me prometieron que me lo daban, después al final no sé qué pasó, yo licité. La cosa que cada vez que yo reclamé me dieron un puchito, póngale, de 10 años que yo pagué, una cosa así, primero 4 años, después 6 años, recibí 40.000 pesos, póngale el anteaño pasado. Sí. ¿A dónde yo me puedo quejar? Póngale, ¿a qué lugar puedo ir? No, primero que vos, por la ley de derecho del consumidor podés accionar, pero vas a tener que contratar un abogado, porque cuando hay bienes, el Estado no te va a proporcionar un abogado gratuito. Siempre que hay en juego bienes, el Estado no te brinda abogado si vos querés, no sé, iniciar un cobro de alimentos,
pero ya cuando hay un bien en el medio o dinero, el Estado no te proporciona abogado gratuito, vas a tener que conseguir algún abogado que se dedique a eso y que te haga el reclamo, porque si no, no podés dirigirte a algún lado porque es algo más complejo. Yo pensé que podía ir a la Inspección General de Justicia, una cosa así. No. 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 Ahí te van a decir cuál es la empresa, pero vos necesitas un letrado, un abogado que haga valer tus derechos. Sí, porque me han llamado de diferentes concesionarias. Usted tiene tanta plata, y yo digo, al final yo reclamo. Algún abogado que se dedique a eso te puede llegar a solucionar el tema. Bueno, yo los despido. Gracias, doctora. Vuelvo a decirles que tengan una buena semana. Igualmente. Ahora cuando terminamos con la clase, subo los dos bloques y le voy a dejar unos cuadros sinópticos para que ustedes vayan más o menos clarificando todo, toda la bolilla. Genial, ¿Correcto? Gracias. Bueno, nos vemos. Que sigan bien. Cuídense mucho. De nada. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.